En la fiesta de cumpleaños, mi cuñada me arrebató mi bolso de lujo. Mi marido conspiró para quedarse con el dinero de una expropiación. Mi suegra, con frialdad, me presionó para que me divorciara. Hice una sola llamada. Al día siguiente acabaron todos en la calle. Hoy es el 70 cumpleaños de mi suegro, Antonio. Toda la familia se ha reunido en uno de los restaurantes más lujosos del barrio de Salamanca, en Madrid, una reserva que mi marido, Javier, consiguió con un mes de antelación. Quería que todo fuera perfecto, una demostración de estatus de cara a la galería. Yo estoy sentada en la mesa principal junto a Javier, esforzándome por mantener la sonrisa correcta de la esposa del hijo mayor. A mi alrededor resuenan las risas, el chocar de las copas de vino y los halagos y felicitaciones que ya me suenan vacíos. Javier está especialmente elegante hoy. Lleva un traje hecho a medida, el pelo engominado con un brillo impecable y un reloj de oro ostentoso en la muñeca. De vez en cuando, se inclina hacia mí y me susurra al oído. ¿Ves lo feliz que está papá? Te lo dije. Esto es lo que nuestra familia merece. Yo solo asiento con una leve sonrisa. Merecer, sé perfectamente a qué se refiere con eso. Es la fachada de opulencia que toda esta familia se esfuerza en construir. Pero por dentro está podrida desde hace mucho. Mis ojos se posan en mi suegro. Ocupa la cabecera de la mesa, con la cara enrojecida por el vino, aceptando felizmente los regalos de sus hijos y nietos. A su lado, mi suegra, Carmen, luce un vestido de seda y joyas que casi le ahogan el cuello. Su sonrisa es amplia, pero sus ojos no dejan de mirar de reojo la mesa de una prima lejana, probablemente comparando qué juego de joyas es más caro. La fiesta está en su apogeo cuando Isabel, mi cuñada, se levanta de su mesa y se dirige hacia mí. Isabel es radióloga, famosa en la familia por ser la más consentida y también la más retorcida. Lleva un vestido rojo ceñido y un maquillaje excesivo. No me mira a mí, sino al bolso de Louis Vuitton que he dejado en la silla vacía a mi lado. Fue un regalo de cumpleaños que me hizo la semana pasada mi mejor amiga, compañera del hospital. Elena, dice Isabel con voz chillona, elevando el tono para que toda la mesa la oiga. ¿Qué bolso más bonito llevas, eh? Justo estaba pensando en comprarme uno igual, pero no he tenido tiempo de ir a la tienda. Dejo los cubiertos y sonrío con educación. Sí, me lo acaban de regalar. ¿A ti también te gusta este modelo, Isabel? Isabel suelta una risita burlona. No responde a mi pregunta, sino que extiende la mano con total naturalidad. ¿Por qué no me lo das? Total, tú tienes un montón en casa, no te los vas a poner todos. A mí me vendría genial para un congreso la semana que viene. De repente, la mesa se queda en silencio. Todas las miradas se clavan en mí. Siento un leve codazo de Javier a mi lado. Sé que quiere que acepte, pero no puedo. Mantengo la sonrisa. Mi voz es suave pero firme. Lo siento, Isabel. Fue un regalo de mi mejor amiga y le tengo mucho cariño. No te lo puedo dar. Si quieres, un día te acompaño a la tienda. Seguro que encuentras modelos nuevos aún más bonitos. El ambiente se congela. La sonrisa de Isabel se desvanece. Me mira atónita, como si no pudiera creer que me he atrevido a negarme. Nadie en esta familia le ha dicho nunca que no. Antes de que Isabel pueda reaccionar, mi suegra golpea la mesa con sus cubiertos. El sonido seco y metálico me sobresalta. Me fulmina con la mirada. Su voz es puro veneno. Elena, ¿qué estás diciendo? Si a tu cuñada le gusta, se lo das. Somos familia. ¿Vas a ser tan tacaña por un bolso de nada? ¿O es que valoras más a una amiga cualquiera que a la hermana de tu marido? Respiro hondo, intentando mantener la calma. Me giro hacia ella. Carmen, no es por tacañería, pero es un regalo con mucho valor sentimental para mí. Lo aprecio de verdad. Y no creo que a Isabel le falte de nada. Puede comprarse uno ella misma. Ah, encima me contestas, si sea mi suegra. ¿Me estás diciendo que mi hija tiene que mendigarte un bolso? ¿Te crees muy importante porque eres ginecóloga y ganas dinero? Paleta desagradecida. Javier, que hasta ahora había permanecido en silencio, se pone pálido y luego rojo de ira. Teme hacer el ridículo delante de los parientes. Al ver a su madre enfurecida, se vuelve hacia mí y gruñe. ¿Qué demonios haces? Es solo un bolso. Dáselo a Isabel ahora mismo. ¿Quieres arruinarnos la fiesta? Me estás dejando en evidencia. Le miro directamente a los ojos. Veo en ellos cobardía, violencia y desprecio. Niego con la cabeza. Javier, es mío, y tengo derecho a decidir. No creo que esté haciendo nada malo. Mis palabras son como echar gasolina al fuego. Javier abre los ojos como platos. ¿Te atreves a replicarme?
Se levanta de golpe y me arrebata el bolso. Intento sujetarlo, pero es demasiado rápido. Te pones cabezota, ¿eh? A ver qué guardas aquí dentro como si fuera oro. Dicho esto, vuelca el bolso y vacía todo su contenido sobre la mesa. El sonido metálico de las llaves al chocar contra un plato es estridente. El móvil, la cartera, un pintalabios, unas horquillas y un paquete de compresas que había comprado esa misma mañana, todavía precintado. Todo sale disparado. El paquete de compresas aterriza justo en el plato de jamón ibérico que tiene delante un tío abuelo. El silencio en el comedor es sepulcral. Podía oír la respiración de la gente a mi alrededor. Algunos parientes en las mesas más lejanas empiezan a cuchichear. Siento cómo me arde la cara. Esto ya no es vergüenza, es una humillación. Javier parece no habérselo esperado tampoco. Se queda paralizado un segundo, y luego, para disimular su torpeza, ladra. Cosas de mujeres, pura basura. Recoge el bolso vacío, le da un par de sacudidas y se lo entrega a Isabel con una voz empalagosa. Toma, hermana, perdona por el mal rato. Isabel, por fin, sonríe satisfecha. Coge el bolso y lo admira como un trofeo de guerra. Yo no lloro. Mis lágrimas se secaron hace una semana. Miro a Javier, a mi suegra, a Isabel. Miro sus caras de regodeo, sus miradas curiosas y las falsas expresiones de compasión de los demás familiares. Lentamente, me levanto sin decir una palabra. Me agacho y recojo mis cosas una por una, el móvil, la cartera, el pintalabios. Y por último, el paquete de compresas. Lo guardo todo en el bolsillo de mi abrigo. Levanto la cabeza y miro fijamente a Javier. Eres un miserable. Luego me dirijo a mis suegros y hago una inclinación de cabeza. Con su permiso, no puedo quedarme más tiempo en esta celebración. Doy media vuelta y me marcho, dejando atrás los insultos de mi suegra, malnacida, desagradecida, y la voz desconcertada de Javier. Elena, ¿a dónde vas? Vuelve aquí ahora mismo. No me giro. Salgo directa por la puerta. Cuando la puerta del restaurante se cierra a mi espalda, respiro hondo. Esta noche, todo ha terminado. Y esta noche, todo debe comenzar. Salgo del aparcamiento del restaurante. Mis manos aprietan el volante, pero extrañamente, no tiemblo. Mi corazón no late con furia, sino con una calma fría, como una máquina recién puesta en marcha. No voy a casa. Conduzco hasta el embalse del Pardo, un lugar solitario. El viento nocturno es gélido, pero no tanto como mi corazón en este momento. Aparco bajo un árbol centenario y apago el motor. El silencio es sobrecogedor. Me quedo quieta en la oscuridad, observando mi reflejo en el retrovisor. Un rostro pálido y cansado, pero con unos ojos que arden. No me permito ser débil, no me permito llorar. La humillación que acabo de sufrir es como el último estimulante que necesitaba para despertar al monstruo que llevaba demasiado tiempo dormido dentro de mí. Saco el móvil, el que acabo de recoger del desastre de la mesa. Abro mis contactos y busco un número. Es el teléfono de atención al paciente de la Consejería de Sanidad. Como médico, conozco perfectamente las competencias y funciones de esta línea. Marco el número. El tono de llamada suena rítmicamente. Atención al paciente de la Consejería de Sanidad. Buenas noches. Una voz masculina, grave y joven, responde al otro lado. Respiro hondo, modulando mi voz para que suene lo más calmada y profesional posible. Buenas noches. Soy una ciudadana y me gustaría denunciar una grave falta de ética profesional ocurrida en el hospital universitario de la ciudad. El hombre al otro lado parece ponerse más serio. Sí, dígame. ¿Podría especificar el motivo de su queja? Quiero denunciar a la doctora Isabel García Ruiz, que trabaja en el servicio de diagnóstico por imagen. La doctora García ha revelado deliberadamente y en repetidas ocasiones el sexo de fetos a mujeres embarazadas, una práctica que contraviene la ley y la ética médica, y que puede contribuir al desequilibrio de género. ¿Tiene usted alguna prueba de lo que me está diciendo?, pregunta el hombre. Aprieto el teléfono. Sí, tengo una prueba muy clara. Un video que graba toda la conversación de la doctora García con una paciente. En él, la doctora afirma con total seguridad que el feto es un niño y felicita a la familia. Al otro lado de la línea hay un silencio de unos segundos. ¿Podría facilitarnos ese video? ¿Y conoce el nombre de la paciente? Enviaré el video por correo electrónico de inmediato. El nombre de la paciente es Sofía Moreno. ¿Ocurrió la semana pasada? Respondo con claridad. Gracias por la información. Recibiremos su denuncia y la investigaremos. ¿Podría darnos su nombre y datos de contacto?
Me llamo Elena, Elena Rodríguez. Soy médico también. Conozco la gravedad de este asunto y espero que la consejería actúe con la máxima diligencia para mantener la integridad de nuestra profesión. Tomamos nota. Gracias, doctora Rodríguez. Cuelgo. Todo está hecho. La primera bala ha sido disparada. Me quedo en el coche, mirando la superficie oscura del embalse. Isabel, que hace un rato se regodeaba robándome el bolso, no sabe que lo que está a punto de perder no es un accesorio, sino su carrera, su honor y su arrogancia. Me echo a reír. Una risa seca y hueca resuena en el pequeño habitáculo del coche. ¿La humillación de la fiesta? No es nada. Solo ha sido la excusa que necesitaba para actuar sin remordimientos. Mi verdadera pesadilla comenzó hace una semana, cuando estaba tumbada en una camilla de ecografía, en otra sala, y escuché algo 1000 veces más cruel que ver cómo vaciaban un paquete de compresas sobre la mesa de un restaurante. Hace una semana manché, solo unas gotas, pero suficientes para que una ginecóloga como yo se quedara helada. Estaba embarazada de 8 semanas, 8 semanas de esperanza, de una alegría silenciosa que aún no me había atrevido a compartir con Javier. Quería esperar a pasar el primer trimestre. Pedí la tarde libre en el trabajo a toda prisa, sin atreverme a ir a mi propio hospital. Tenía miedo de encontrarme con compañeros, de ver sus miradas de lástima si algo iba mal. Elegí el hospital universitario, donde trabaja Isabel, no porque confiara en ella, sino porque pensé que, al ser familia, sería discreta. ¡Qué ingenua! Llegué al hospital con un aspecto descuidado, una camisa ancha, pantalones de tela, sin maquillar. Me registré en la consulta privada con un nombre falso y elegí deliberadamente una sala de ecografías que no fuera la de Isabel. No quería que ella lo supiera. Me senté en la sala de espera, con el corazón en un puño y un dolor sordo en el bajo vientre que se hacía cada vez más intenso. Recé para que mi bebé estuviera bien. En ese momento, la puerta de la sala de ecografías número 2, la de Isabel, se abrió. Salió una chica joven que me resultaba familiar. Entrecerré los ojos. Era Sofía. Sofía Moreno. Trabaja en el departamento de contabilidad de la empresa de Javier. La había visto un par de veces al visitar a mi marido en su oficina. Iba acompañada de una mujer mayor, probablemente su madre. No le di más importancia hasta que la enfermera me llamó por mi nombre falso para entrar en la sala número 3. Mi sala y la de Isabel estaban separadas solo por una delgada pared de pladur, muy delgada. Me tumbé en la camilla y me subí la camisa. La joven ecografista me aplicó el gel frío en el vientre. El frío me hizo estremecer. Relájese, por favor, me dijo. Mientras el transductor se movía sobre mi piel, escuché voces al otro lado de la pared. La voz de Isabel, chillona e inconfundible. Tranquila, mujer. Se ve clarísimo. Es un machote, igualito que su padre. Enhorabuena a la abuela y a ti. Una voz joven, la de Sofía, exclamó con alegría. Oh, de verdad, doctora. ¡Qué alegría! Muchísimas gracias. Con esto, toda su familia se va a poner contentísima. La madre de Javier no para de desear un nieto varón. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. La madre de Javier. La voz de Isabel volvió a sonar, con un tono de superioridad. Claro, Javier también lo está deseando. ¿A que sí? Lo sé de buena tinta. Tú ahora cuídate mucho y dile que te mime. Dentro de poco se divorciará de la sosa e inútil de su mujer y se casará contigo. Es lo que todos en esa casa están esperando. Sus padres lo saben todo. No paran de meterle prisa. La sosa e inútil de su mujer. Divorcio. Sus padres lo saben todo. Se me nubló la vista. Todos los sonidos se desvanecieron. Dejé de sentir el frío del gel, dejé de sentir el dolor de vientre, solo sentía un vacío gélido y desolador en el pecho. Elena. ¿Elena? Era la voz de la ecografista. Me sobresalté y volví en mí. Las lágrimas habían empezado a brotar sin que me diera cuenta. Me miró con compasión y luego observó el monitor. Se quedó en silencio un largo rato y finalmente dijo, con voz apenada, Elena, lo siento mucho. El embarazo se ha detenido. Ya no hay latido. Había perdido a mi bebé. Justo en ese momento escuché las risas cristalinas de Sofía e Isabel en la sala de al lado, celebrando la llegada de un machote sano y fuerte. Yo perdía a mi hijo, mientras mi marido, Javier, iba a tener uno con otra mujer. Un hijo varón que toda su familia conocía y esperaba. Estaban esperando a que se divorciara de mí, de la estirada inútil que no puede tener hijos. Una idea descabellada me cruzó la mente. Temblando saqué el móvil. Fingí que atendía una llamada, pero en realidad pulsé el botón de grabar vídeo.
Apunté la cámara hacia la pared. Tenía que grabarlo. Necesitaba pruebas. Grabé sus risas, la voz de Isabel aconsejando a Sofía sobre cómo retener a Javier. No sé cómo salí de aquella sala. La ecografista me dio un volante para programar el legrado y me dio muchas indicaciones, pero no oí nada. Salí al pasillo y me derrumbé en una silla. Lloré. Lloré por mi hijo que no llegó a nacer. Lloré por mi estupidez. Lloré por mis 5 años de matrimonio. Todo había sido una farsa. Estuve sentada allí mucho tiempo, y cuando por fin me levanté, mis lágrimas se habían secado. El dolor había desaparecido, reemplazado únicamente por el odio. Y ahora, una semana después, sentada en mi coche, vuelvo a escuchar esa grabación. La risa de Isabel, la voz de Sofía, sus voces pronunciando el nombre de Javier. Apago el móvil. El plan está trazado. Isabel es solo la primera. Después irán Javier, Sofía, mi suegra e incluso mi suegro. Ninguno de ellos se librará. Después de esa noche, no volví a casa de inmediato. Fui a casa de mis padres. Les mentí diciendo que tenía una guardia de urgencia en el hospital. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo y, sobre todo, no quería ver las caras de Javier y su familia. 2 días después, regresé a la casa que una vez llamé mi hogar. El ambiente era tan tenso como en un velatorio. Al verme, Javier me lanzó una mirada asesina. Tiró el periódico sobre la mesa y espetó. ¿Así que te dignas a volver? ¿Dónde te has metido estos 2 días? No sabes el ridículo que me has hecho pasar. Dejé mis zapatos tranquilamente en el armario, sin mirarle. Estuve en casa de mis padres. Estaba agotada. ¿Agotada? Como si fueras la única que trabaja. ¿Sabes que han denunciado a Isabel y la han suspendido de empleo y sueldo? Gritó Javier. Ah, así que las noticias habían llegado más rápido de lo que pensaba. Me di la vuelta, fingiendo una sorpresa absoluta. ¿Qué? ¿Suspendida? ¿Por qué la han denunciado? Javier me miró fijamente, con los ojos llenos de sospecha. ¿Por qué va a ser? Por revelar el sexo de los fetos. Algún desgraciado grabó un video y lo mandó directamente a la Consejería de Sanidad. La están investigando. Dime la verdad, ¿has sido tú? Le miré directamente a los ojos, con una expresión de pura inocencia. ¿De qué hablas? ¿Qué ganaría yo con eso? ¿Denunciar a mi propia cuñada? Javier, puedes despreciarme, humillarme, pero no pienses que soy una persona tan rastrera. Mi voz temblaba ligeramente, como si estuviera al borde del llanto por la injusta acusación. Yo también soy médico. Sé que hacer algo así es una falta de ética terrible. Es destruir la carrera de un colega. Jamás lo haría. Javier pareció calmarse un poco. Mis palabras tenían sentido. A sus ojos yo era una idiota débil, incapaz de hacer algo tan audaz. Justo en ese momento la puerta se abrió de golpe. Isabel entró como una furia, con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Ya no tenía su habitual aire de superioridad. Al verme, se abalanzó sobre mí como una fiera. «Has sido tú. Lo sé, zorra, me has arruinado la vida». Javier la sujetó rápidamente. «Isa, cálmate». Estaba preguntándole ahora mismo. Isabel se revolvió, señalándome con el dedo. ¿Preguntarle qué? Ha sido ella, está claro. El otro día discutimos y al día siguiente me suspenden. Es tu venganza, me has hundido. Retrocedí un paso, refugiándome detrás de Javier, fingiendo estar aterrorizada. Isabel, no sé de qué me hablas. Te juro que no he sido yo. Que me muera aquí mismo si miento. Lancé el juramento más solemne que se me ocurrió, y vi cómo tanto Javier como Isabel se quedaban helados. Para gente como ellos, un juramento así tenía mucho peso. Empecé a sollozar. Sé que sospechas de mí por lo del bolso, pero de verdad que no he sido yo. Me he enterado esta mañana y he llamado a mi tío, el que es director de un hospital en el norte. Le he preguntado si podía hacer algo para ayudarte. Esta era la carta que tenía preparada. Mi tío era director. Sí, pero en otra comunidad autónoma, no tenía nada que ver. Pero para la familia de Javier era un contacto muy influyente. Al oír director, Isabel se detuvo. ¿Y qué te ha dicho tu tío? Negé con la cabeza, con expresión triste. Me ha echado una bronca. Dice que con una prueba en video tan clara, y con la consejería tan estricta últimamente, nadie se atreve a meterse. Incluso me ha dicho que tenga cuidado, no sea que piensen que soy cómplice y le salpique a él. Lo siento mucho, Isabel. De verdad que quería ayudarte, pero mi tío dice que es imposible. Mi actuación fue impecable. Me mostré inocente, dispuesta a ayudar, y de paso, usé a mi tío para confirmar que su situación no tenía remedio. Isabel se desplomó en el sofá, llorando desconsoladamente.
Su carrera estaba acabada. Una radióloga con un expediente por revelar el sexo de los fetos. Y con pruebas, no volvería a ser contratada en ningún hospital serio. Mi suegra salió de su dormitorio, con cara de agotamiento. Lo había oído todo. Me miró, luego miró a su hija. No me insultó, solo suspiró profundamente. Lo que nos faltaba. Javier, mientras tanto, caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Estaba preocupado. Isabel era una fuente de ingresos considerable en la casa, sin contar los contactos y los favores de las clínicas privadas. Ahora, todo eso se había esfumado. Yo permanecí en un rincón, observando en silencio. Perfecto. Preocupaos, entrad en pánico. Esto es solo el aperitivo. Los días siguientes, el ambiente en casa fue irrespirable. Isabel se encerró en su cuarto. Mi suegra se pasaba el día rezando en iglesias, con el ceño siempre fruncido. Javier volvía del trabajo con cara de pocos amigos, tiraba el maletín y suspiraba. Ya no me gritaba, pero tampoco me dirigía una palabra amable. Estaba sumido en la ansiedad por el futuro. Sabía que el momento había llegado. Necesitaba un cebo lo suficientemente grande como para sacar a un pez avaricioso como Javier de su miseria y hacer que me mirara con otros ojos. Esa tarde, esperé a que Javier estuviera a punto de llegar a casa. Salí al balcón y llamé a mi madre. Ya la había instruido sobre el contenido de la llamada. Marqué su número y hablé en un tono lo suficientemente alto como para que alguien en el salón pudiera oírlo. Hola mamá, ¿qué tal? ¿Una reunión de la comunidad de vecinos? ¿Sobre qué? Guardé silencio un momento, fingiendo escuchar. ¿Qué? ¿Una expropiación? ¿Te refieres a la parcela de los abuelos, la del pueblo? Abrí los ojos como platos, con voz de incredulidad. Cielo santo, ¿15 millones de euros? Mamá, ¿hablas en serio? ¿Cómo es posible tanto dinero? No me lo puedo creer. Vamos a ser ricos. Mamá, tienes que mantener la calma. No se lo cuentes a nadie, ¿me oyes? Si los vecinos se enteran, será un lío. Hay que esperar a que todo sea oficial. Sí, lo sé. El fin de semana intento ir. Vale, cuídate mucho y no se lo digas a nadie. Colgué, con el corazón acelerado. Entré en casa y, tal como esperaba, Javier estaba de pie en la puerta del salón, mirándome fijamente. Sin duda, lo había oído todo. Se acercó a mí, su expresión ya no era hostil. Intentó esbozar una sonrisa. Te he oído hablar por teléfono. ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué es eso de una expropiación de 15 millones? Me sobresalté y agité las manos. No, nada, cariño. Cosas de mi familia. No le hagas caso. Cuanto más intentaba ocultarlo, más crecía su curiosidad. Me cogió de la mano. Su voz era tan dulce que me dio escalofríos. ¿Todavía me ocultas cosas? Somos marido y mujer. Te he oído perfectamente. ¿A tu familia le van a expropiar unos terrenos? Cuéntamelo, por favor. Le miré, con expresión dubitativa. A regañadientes, le conté. Es una parcela rústica que mis abuelos le dejaron a mi madre en el pueblo. Antes no valía nada. Ahora parece que una gran constructora va a hacer una urbanización de lujo y han presentado un plan de recalificación. Dicen que por un terreno con acceso a la carretera como el de mamá, podrían pagar hasta 15 millones. Pero no es seguro. Mi madre me ha dicho que no se lo cuente a nadie. Los ojos de Javier brillaron. 15 millones. Esa cifra era como un elixir mágico. Me apretó la mano con fuerza. Dios mío, cariño, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Esto es increíble. Vamos a ser ricos, Elena. Me abrazó con fuerza. Un abrazo que llevaba mucho tiempo sin recibir, pero no me dio calor, me provocó náuseas. No te emociones todavía, Javier. Hay que esperar a la confirmación oficial. Prométeme que no se lo dirás a nadie, ni siquiera a tus padres, dije en voz baja. Sí, sí, claro. No diré nada, prometió, frotándome los hombros. Mi mujer, ¿cuánto has sufrido? Venga, ve a descansar. Lo de Isabel. Ha sido mala suerte. Ahora tenemos que estar unidos para recibir las buenas noticias. Esa noche la actitud de Javier cambió radicalmente. Me servía comida en el plato, me preguntaba si estaba cansada del trabajo. Incluso se disculpó. En el cumpleaños de papá, perdí los nervios. Perdóname, vale, Elena. Fue por la presión, por no quedar mal con Isabel. Tú sabes que te quiero más que a nadie. Asentí con una sonrisa dócil. Ya lo he olvidado, Javier. No estoy enfadada. Por dentro me reía con amargura. Hipócrita. El pez codicioso había mordido el anzuelo. A partir de ahora, ya no era la mujer estirada e inútil. Era su mina de oro de 15 millones. Veremos cuánto tiempo le dura la farsa. Desde que se enteraron de la posible expropiación,
Toda la familia de mi marido empezó a tratarme con una amabilidad sospechosa. Javier, ni qué decir tiene, se transformó en un marido modelo. Me llevaba al trabajo, me recogía, e incluso me proponía ir al cine o de compras los fines de semana, cosas que no había hecho en años. Mi suegra, Carmen, también cambió. A pesar de que su hija adorada acababa de ser suspendida, se esforzaba por sonreírme. Ya no me lanzaba indirectas ni me regañaba. En su lugar me preguntaba constantemente: Elena, ¿y cómo va lo de los terrenos de tu pueblo? ¿Hay ya algún papel oficial? Yo me limitaba a sonreír. Mamá dice que todavía están en reuniones. Nada definitivo. En cuanto sepa algo, serás la primera en saberlo, Carmen. No te preocupes. Mi suegro Antonio seguía siendo una sombra silenciosa, pero yo sabía que toda la familia estaba a la expectativa. Esperaban que yo les trajera la mina de oro. En medio de esa atmósfera de falsedad, empecé a fijarme más en mi suegra. Hasta ahora, solo la conocía como una mujer amargada y avariciosa, pero últimamente, su comportamiento era muy extraño. Primero, su forma de vestir. Empezó a usar perfume, uno caro y bastante fuerte, poco apropiado para su edad. También compró mucha ropa nueva, vestidos de seda de colores llamativos, demasiado juveniles para ella. Segundo, el móvil. Siempre lo llevaba pegado a ella. Un día la vi escribiendo mensajes, sonriendo para sí misma. Cuando me vio acercarme, se sobresaltó y guardó el teléfono rápidamente. Incluso le puso una contraseña, algo que nunca había hecho. Tercero, sus salidas. Mentía diciendo que iba a clases de yoga, a la iglesia o a visitar a amigas enfermas. Pero salía con demasiada frecuencia. A veces se iba por la mañana y no volvía hasta la noche, con un aire radiante, incluso tarareando. Un día, mientras limpiaba el salón, encontré un ticket de compra en la papelera. Era de una boutique de moda masculina de lujo. El artículo era una camisa de seda que costaba casi 300 euros. Estaba segura de que no era para mi suegro. Antonio solo usaba camisas de algodón baratas. Una sospecha terrible me asaltó. Mi suegra tenía una aventura. La idea me provocó tanto asco como emoción. Ella, que siempre iba dando lecciones de moral y me llamaba inútil por no tener hijos, se atrevía a hacer algo así. Necesitaba pruebas, pero no podía seguirla yo misma. Mi horario de trabajo en el hospital era fijo, y notarían mi ausencia. Decidí contratar a un detective privado. Tenía mis propios ahorros, el sueldo y las primas que había acumulado durante años. Javier no sabía nada de ese dinero. Acudí a una agencia de detectives de confianza. Les di una foto de mi suegra, nuestra dirección y los horarios que había observado. Quería saber a dónde iba, qué hacía y con quién se reunía, especialmente cuando decía que iba a yoga o a la iglesia. No se preocupe, me dijo el detective al recibir el adelanto. En una semana tendrá los resultados. La semana transcurrió mientras yo seguía interpretando mi papel de nuera y esposa perfecta, dejando que Javier y su familia se revolcaran en su farsa de felicidad. Justo una semana después, el detective me llamó. Tenemos los resultados. Pase por la oficina a recogerlos. Pedí media jornada libre, con la excusa de un seminario profesional. En la agencia, me entregaron un sobre abultado. Me latía el corazón con fuerza. Lo abrí. Dentro había un montón de fotografías, fotos de mi suegra. No estaba en la iglesia. Estaba sentada en la parte de atrás de la moto de un hombre. El hombre parecía bastante más joven, de unos 40 y tantos, bien parecido pero con un aire poco fiable. Se metían juntos en un motel de carretera. La última foto los mostraba saliendo de la mano. Mi suegra reía radiante, mientras le entregaba algo a aquel tipo, probablemente dinero. Estaba claro como el agua. Mi suegra no solo era infiel, sino que mantenía a un amante más joven, un gigoló. Apreté las fotos en mi mano, sintiendo una oleada de náuseas. Estaba usando los ahorros de la familia, el dinero que racaneaba a sus propios hijos, para mantener a un vividor. Guardé bien las fotos. Era un as en la manga, pero no lo jugaría todavía. Necesitaba un momento más oportuno, un momento en el que pudiera causar el mayor daño posible. Aún no había encontrado el momento perfecto para usar mi as en la manga contra mi suegra, cuando otra oportunidad se presentó de forma inesperada. Ese día, volví a casa del hospital. Al pasar por una carretera secundaria cerca de un gran embalse en las afueras, vi una figura familiar, mi suegro, Antonio. Estaba sentado en la terraza de un chiringuito junto al agua, un lugar conocido por ser un nido de parejas. Y no estaba solo. Frente a él se sentaba una mujer, de unos 50 y tantos,
con el pelo cardado y los labios pintados de un rojo intenso. No solo hablaban, la mano de mi suegro descansaba sobre la de ella. Me quedé de piedra. Resulta que no solo Carmen, sino también Antonio, tenía una doble vida. Esta familia, de arriba a abajo, vivía con dos caras. Inmediatamente, di la vuelta y aparqué en un lugar discreto al otro lado de la carretera. Saqué el móvil, hice zoom al máximo con la cámara, hice fotos, grabé vídeos. Capturé las pruebas de mi suegro, el hombre de moral intachable, en pleno idilio con su amante. Sentada en el coche, mirando las fotos que acababa de tomar, un plan cruel pero perfecto comenzó a formarse en mi mente. No me limitaría a desenmascarar a Carmen. Haría que ambos se desenmascararan mutuamente. Los convertiría en el hazmerreír de todos. Conduje de vuelta a casa. Mi suegra estaba allí, acababa de llegar de su clase de yoga. Tenía un aire exultante, incluso canturreaba. Esperé a que Javier se metiera en la ducha. Me acerqué a mi suegra, con una expresión de pánico y angustia. Carmen, Carmen, la llamé con voz temblorosa. Carmen se giró. Al ver mi cara frunció el ceño, pero como yo era la mina de oro, se esforzó por suavizar su tono. ¿Qué pasa, Elena? Pareces un alma en pena. Carmen, no sé cómo decírtelo, comencé a sollozar. Me siento fatal. Tengo miedo de que te lleves un disgusto. Ella empezó a impacientarse. Habla de una vez, déjate de rodeos. Temblando, le entregué mi móvil. Míralo tú misma. Volviendo del trabajo, he visto a Antonio en un chiringuito junto al embalse. Estaba con una mujer. Parecían muy íntimos. Le mostré solo las fotos de mi suegro, sin mencionar para nada su propia aventura. Mi suegra cogió el teléfono. Los primeros segundos, se quedó atónita. Después, su cara se puso roja de ira, y finalmente, pálida como la cera. Viejo sinvergüenza, siseó. Se atreve a engañarme. ¿Quién es esa mujer? ¿Dónde los has visto? La furia de una mujer a la que le ponen los cuernos, especialmente cuando ella misma es infiel, es algo terrible. Ya no pensaba con claridad. Yo fingí estar asustada. En el chiringuito La Orilla, junto al embalse. Los vi entrar. Me dio tanto miedo que me vine directa a casa. No me atreví a quedarme. Lo siento tanto por ti, Carmen. Con todo lo que has sacrificado por esta familia, y que él te pague así. Eché un poco más de leña al fuego, y ardió con una fuerza increíble. Vamos, se levantó de un salto. Llévame allí ahora mismo. Voy a pillar a ese par de viejos indecentes. A ver si se atreve a negarlo. Fingí dudar. Carmen, mejor no. Será un escándalo para la familia, si Javier se entera. ¿Qué escándalo ni qué nada? Me cortó. Si él se atreve a hacerlo, yo me atrevo a avergonzarlo. Vamos. Esto era exactamente lo que quería. Cogí las llaves del coche al instante. Vale, pero, por favor, cálmate, Carmen. Sube al coche, te llevo. Conduje, llevando a mi suegra, consumida por la ira, a pillar a su marido. Pero no fui directa al chiringuito. Saqué otro móvil, uno que usaba con una tarjeta prepago. A mitad de camino fingí parar a comprar una botella de agua. Rápidamente envié un mensaje al amante de mi suegra. Su número lo había conseguido a través del detective. Cariño, ayúdame. Mi viejo se ha enterado y me está pegando. Estamos en el chiringuito La Orilla del embalse. Ven a salvarme. Envié el mensaje y volví al coche para continuar el viaje. Cuando llegamos, mi suegro y su amante seguían allí, riendo y charlando animadamente. Mi suegra no esperó a que el coche se detuviera por completo. Saltó y corrió directa hacia la terraza. Antonio, viejo decrepito, ¿cómo te atreves a traicionarme? Su grito resonó en todo el local. Mi suegro se sobresaltó. Se quedó de piedra al ver a su mujer y luego, al sentirse humillado, también se enfureció. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Estás loca? ¿Que si estoy loca? Mírate tú. ¿Quién es esta? ¿Cómo te atreves? Mi suegra se abalanzó sobre la otra mujer para arañarla. La amante no se quedó corta, empezó a gritar e insultarla también. Los tres se enzarzaron en una pelea caótica. Desde la distancia, yo grababa todo con la cámara de mi móvil. Justo en ese momento, una moto aparcó de golpe. El joven amante de mi suegra corrió hacia ellos, con cara de pánico. Cariño, ¿estás bien? ¿Quién se atreve a? Se detuvo en seco al ver a mi suegro. Mi suegro también se quedó paralizado al ver al joven. Mi suegra se puso blanca como el papel. Mi suegro no era tonto. Miró al joven, luego la cara de pánico de su mujer. Solo tardó unos segundos en atar cabos. «Dios mío», rugió, con la voz rota. «Así que tú también me engañabas.
Tú también me ponías los cuernos, zorra. Ya no era una simple escena de celos. Ambos habían sido pillados infraganti. Se abalanzaron el uno sobre el otro, ya no con insultos, sino con golpes. Forcejearon arrastrándose hasta la orilla del embalse. «Muérete, indecente», gritó mi suegro, y en un arrebato de locura, empujó a mi suegra con todas sus fuerzas. Con un fuerte chapoteo, mi suegra, con su elegante vestido de seda, cayó de espaldas al agua. Inmediatamente paré la grabación. Grité con todas mis fuerzas, con voz aterrorizada: «Dios mío, Antonio, ¿qué has hecho? ¡Socorro, socorro!». Mi suegro ha tirado a mi suegra al agua. Mis gritos alertaron a todo el local. El personal y los clientes corrieron hacia la orilla. Algunos saltaron al agua para rescatar a mi suegra. Su amante y la amante de mi suegro habían desaparecido como por arte de magia. Solo quedaba mi suegro, de pie, temblando y en estado de shock. Mientras todos estaban en pánico, yo retrocedí tranquilamente. Abrí mi móvil, seleccioné el aterrador vídeo que acababa de grabar, lo edité y lo envié. El destinatario: Javier. Adjunté un mensaje: «Javier, ven corriendo al hospital. Papá y mamá han tenido una pelea terrible. Papá ha tirado a mamá al embalse. Está en urgencias». Le di a enviar. Perfecto. Ahora, que toda su familia disfrutara lentamente del drama que ellos mismos habían creado. Javier y yo entramos corriendo en urgencias del hospital universitario. Mi suegra, Carmen, estaba en una camilla, envuelta en mantas, temblando. Su pelo estaba empapado y apelmazado, y su caro vestido de seda, ahora mojado y cubierto de barro, la hacía parecer patética. Javier corrió a su lado. «Mamá, ¿estás bien? ¿Cómo ha pasado esto?». Carmen, al ver a su hijo, rompió a llorar. «Javier, ese desgraciado de tu padre, se atrevió a pegarme, me tiró al agua». Mi suegro, Antonio, estaba sentado en un banco fuera, con la cabeza gacha y la ropa desordenada. Un par de policías estaban a su lado, tomando declaración. Javier se giró bruscamente y agarró a su padre por el cuello de la camisa. «Papá, ¿por qué lo has hecho? ¿Te has vuelto loco? Es tu mujer». Antonio, humillado por partida doble, primero por su amante y ahora por su hijo, también gritó: «Suéltame. Pregúntale a ella. Pregúntale a tu maravillosa madre lo que ha hecho. Ella también me engañaba. Me ponía los cuernos. Esa indecente». «¿Qué tonterías dices, papá?», exclamó Javier atónito. «¿Tonterías? Mira el video que te ha mandado Elena. Mira si no llamó ella a su propio amante. Los pillé a los dos juntos». Antonio se defendía a gritos. Solo entonces Javier recordó el video. Con manos temblorosas, abrió el archivo que le había enviado. Pero yo solo le había mandado la parte en la que su padre estaba con su amante y la escena en la que empujaba a Carmen al agua. La aparición del amante de Carmen la había editado. Javier, al terminar de verlo, se quedó pálido. Se volvió hacia su padre, con voz llena de decepción. «Papá, en el video no hay nadie más. Solo estás tú con esa señora y la escena en la que empujas a mamá al agua. ¿Todavía lo niegas?». Antonio se quedó perplejo. «¿Cómo que no? Si había un niñato allí mismo». «Cállate ya, papá», gritó Javier. «Lo he visto todo. Me has decepcionado profundamente». Yo me mantuve en un rincón, interpretando a la perfección mi papel de nuera en shock. Apreté con fuerza el móvil de Carmen en el bolsillo de mi abrigo. Durante el caos en el embalse, lo había recogido rápidamente cuando se le cayó del bolso. Esa era la prueba definitiva. Un médico salió de urgencias. ¿Familiares de la paciente? La paciente está bien, solo sufre de hipotermia, contusiones leves y un ataque de ansiedad. La ingresaremos un par de días en observación. Javier suspiró aliviado. Se volvió hacia mí. «Elena, quédate tú aquí y encárgate de los papeles del ingreso de mamá. Yo tengo que llevarme a papá a casa. La policía dice que es un asunto familiar y no van a intervenir, pero le han hecho firmar una declaración». Asentí dócilmente. «Tú lleva a papá a casa. No te preocupes. Yo me encargo de mamá». Después de que Javier y Antonio se fueran, gestioné el ingreso de Carmen. Cuando volví a la habitación, ella estaba llorando en silencio. Al verme, me fulminó con la mirada. «¿Grabaste el video y se lo mandaste a Javier? Lo hiciste a propósito para humillarme, ¿verdad?». Agité las manos rápidamente. «Carmen, por favor». Estaba tan asustada que solo se me ocurrió llamar a Javier para que viniera a ayudarte. Resopló y no dijo nada más. Estaba agotada y sabía que, en ese momento, solo me tenía a mí. Llegamos a casa pasada la medianoche. La casa estaba fría y a oscuras.
Antonio se había encerrado en su dormitorio. Javier estaba hundido en el sofá, con la mirada perdida. De repente, sonó el timbre. No, no sonaba. Alguien aporreaba la puerta con violencia. Los golpes retumbaban como si quisieran derribarla. Javier se sobresaltó. ¿Quién puede ser a estas horas? Yo también fingí estar asustada. ¿Y si es gente de esa mujer que ha venido a buscar pelea? Javier soltó una maldición y fue a abrir. En cuanto giró el pestillo, la puerta se abrió de golpe. Isabel, mi cuñada, cayó de bruces dentro de la casa. Su aspecto era aún más lamentable que el de mi suegra en el embalse. Tenía el pelo revuelto, un pómulo hinchado y amoratado, el labio partido y sangrando, y la ropa arrugada y rota por algunas partes. Isabel, exclamó Javier, horrorizado, mientras la ayudaba a levantarse. ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Isabel se tapó la cara y rompió a llorar desconsoladamente. Ha sido Marcos, ese desgraciado de mi marido. Me ha pegado, Javier. Me ha pegado como si fuera una criminal. ¿Marcos, te ha pegado? Javier no daba crédito. Marcos, el marido de Isabel, era famoso por tenerle pánico a su mujer. ¿Cómo se había atrevido? ¿Se ha vuelto loco? ¿Por qué te ha pegado? Isabel, entre sollozos, explicó: hoy han venido los prestamistas a casa. Han venido a reclamar el dinero. Dicen que les debo $500,000. Marcos se ha enterado y me ha preguntado dónde está el dinero. Le he dicho que lo he perdido todo, y entonces me ha pegado. Me ha llamado ludópata, una derrochadora. Me ha echado de casa. Javier, ayúdame. Los usureros dicen que si mañana no pago, me cortan una mano. $500,000. La cifra fue como una bomba en aquel salón ya devastado. Javier se quedó helado. Antonio, alertado por el ruido, también salió de su habitación. Al oír la historia, su rostro se volvió ceniciento. $500,000. Después de ser suspendida, Isabel no tenía ingresos y además arrastraba una deuda gigantesca. La familia de Javier se había convertido literalmente en un infierno. ¿Estás loca, Isabel?, rugió Javier, su voz resonando en la noche. ¿Cómo has podido endeudarte con $500,000? Isabel se encogió, llorando. Solo pedí 200,000, pero los intereses me han ahogado. No podía pagar. Invertí el dinero pensando que lo recuperaría, pero ¿invertir? ¿Usaste dinero del hospital para invertir?, preguntó Antonio, apoyado en el marco de la puerta, con voz temblorosa. Acababa de sufrir un shock, y ahora venía otro. No. Hipotequé la casa que comparto con Marcos, confesó Isabel. Dios santo, exclamó Javier agarrándose la cabeza. Así que lo has perdido todo. Suspendida del trabajo y ahora sin casa. ¿Quieres que acabemos todos viviendo en la calle? El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por los sollozos de Isabel. Se enfrentaban a un colapso total. Habían perdido el honor, la carrera y ahora el dinero y la casa. Yo había permanecido en silencio, como una sombra. Sabía que era el momento de dar el golpe de gracia. Con voz suave y compasiva dije: Javier, Isabel, ¿y si pensamos cómo solucionar esto? Recuerdo que cuando nos casamos, Carmen se quedó con €20,000 del regalo de bodas que me dieron mis padres. Podríamos usar ese dinero para empezar. Dije esto mirando a Javier con aire inocente y luego a Antonio. €20,000. Esa cifra captó inmediatamente la atención de los dos hombres. Antonio se volvió hacia mí bruscamente. ¿€20,000 del regalo de bodas? ¿Ese dinero lo tiene Carmen? Asentí. Sí, justo después de la boda, dijo que lo guardaría ella para que no lo malgastáramos. Dijo que lo metería en una cuenta a plazo fijo para que generara intereses. Supongo que seguirá en su cuenta de ahorros. Antonio se tambaleó y corrió a su dormitorio, abriendo de golpe un pequeño armario metálico. Él era quien guardaba las llaves de todas las libretas de ahorro y escrituras. Un momento después, volvió con varias libretas en la mano, con el rostro blanco. No está, rugió. Todas las cuentas de ahorro están vacías. No queda ni un céntimo. Javier se sobresaltó. ¿Cómo que vacías? ¿Qué dices? ¿Dónde está el dinero que hemos ahorrado durante años? ¿Y el dinero que yo le daba a mamá cada mes? No lo sé. No lo sé, gritó Antonio como un loco. Se volvió hacia mí. ¿Tu dinero del regalo de bodas? ¿Los €20,000? También se los di para que los metiera en esa cuenta. Ha desaparecido todo. Todo. El ambiente se volvió asfixiante. Isabel dejó de llorar, perpleja. ¿Cómo que ha desaparecido? ¿A dónde se lo ha podido llevar mamá? En ese momento, saqué rápidamente el móvil de Carmen de mi bolsillo.
el móvil mojado que había secado y cargado a escondidas en el hospital. En el embalse recogí el móvil de mamá. Por suerte todavía funciona. ¿Por qué no la llamas, Javier? Y le preguntas dónde guarda el dinero. Le entregué el teléfono a Javier. Él lo cogió, pero no llamó. Estaba en un estado de pánico absoluto al saber que toda la fortuna familiar se había esfumado. Miró el teléfono y sus ojos se detuvieron en la pantalla de bloqueo. Mamá. ¿Y encima con contraseña? Murmuró. Con la mayor naturalidad comenté. Creo que es la fecha de nacimiento de ese chico con el que se mensajea tanto últimamente. Se la he visto poner varias veces. Le dicté una serie de números. La fecha de nacimiento del gigoló que los detectives habían investigado para mí. Javier la introdujo al instante. La pantalla se desbloqueó. Lo primero que vio fue el historial de mensajes. Mensajes empalagosos. Te quiero más que a nada. Te echo de menos a morir. Mándame dinero. Amor, que estoy sin Blanca. Y entonces, Javier abrió la aplicación del banco. El historial de transacciones apareció: 10.000 euros, 20.000 euros, 5.000 euros. Transferencias continuas, todas a la misma cuenta. La cuenta del gigoló. La última transacción era de esa misma mañana. Retirada de todo el saldo. Javier empezó a temblar. No podía hablar. Solo le pasó el teléfono a su padre. Antonio entrecerró los ojos para leer. Leyó cada mensaje, cada cifra. Luego, levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. Estúpida, estúpida, indecente. Rugió como un animal herido. No solo me engañaba, sino que la estaban estafando. Le ha dado todo nuestro dinero a un vividor. Lo hemos perdido todo, todo. Tanto Javier como Isabel estaban atónitos. Cogieron el teléfono, leyeron y comprendieron. Su madre no solo era infiel, sino que había sido víctima de una estafa. Todos los ahorros de la familia, incluidos mis 20.000 euros del regalo de bodas, habían sido robados por su amante. Isabel, que acababa de perder $500.000 de euros, se dio cuenta de que ya no le quedaba nada a lo que aferrarse. Se desplomó en el suelo, llorando en silencio. Javier se quedó paralizado, su mundo se venía abajo. La mina de oro de su suegra aún no había llegado, y todo el patrimonio familiar se había desvanecido, pero Antonio no se quedó quieto. Corrió hacia la cocina. «Papá, ¿qué haces?», gritó Javier. Antonio salió con un cuchillo de pelar en la mano. «Tengo que matarla. Tengo que matar a esa desgraciada. Se ha atrevido a engañarme, a arruinar a esta familia». «Papá, cálmate». Javier e Isabel, aterrorizados, se abalanzaron sobre él para detenerlo. «No puedo calmarme. ¿Dónde está? ¿En el hospital? Voy al hospital a matarla». No pudo avanzar con el cuchillo. Empezó a dar manotazos y patadas, como un loco. Javier e Isabel intentaban sujetarlo. En medio del forcejeo, Antonio agarró un cenicero de cristal de la mesa. Se lo lanzó directamente a Javier. «Aparta». Javier lo esquivó, y el cenicero pasó rozándole, impactando directamente en la cabeza de Isabel, que estaba agarrada a la pierna de su padre. Un sonido seco y contundente. La sangre empezó a brotar de la frente de Isabel. Se desmayó. «Dios mío, Isabel», grité, con la voz llena de pánico. La casa, una vez más, se sumió en el caos. Javier tuvo que llamar a una ambulancia. Esta vez, no solo Carmen, sino también Isabel, tuvo que ser hospitalizada. Antonio, después de lanzar el cenicero, pareció perder todas sus fuerzas. Se derrumbó en el suelo, con la mirada vacía. Yo permanecí en un rincón, temblando, pero por dentro sentía una satisfacción gélida. Este era el infierno que yo quería, el infierno que se merecían. Los días siguientes, nuestra casa parecía un tanatorio sin muerto. Mi suegro, Antonio, se movía como una sombra silenciosa. No comía, no hablaba. Solo se sentaba en el balcón, fumando sin parar, con la mirada perdida en el vacío. El shock de haber sido engañado, haber perdido todo su dinero y casi matar a su hija, lo había destrozado por completo. Javier, por su parte, no paraba. Tenía que cuidar de 2 mujeres en el hospital. Su madre, Carmen, al enterarse de que había perdido todo el dinero, sufrió una subida de tensión y se quedó postrada en la cama, balbuceando insultos contra su amante. E Isabel, con varios puntos en la frente, tenía una herida mucho más profunda, su deuda de $500.000 de euros. Los prestamistas la llamaban sin cesar. Tenía tanto miedo que no se atrevía a salir del hospital, escondiéndose en su habitación. Toda la carga financiera, desde las facturas del hospital hasta la compra diaria, recayó sobre Javier y sobre mí. Pero Javier sabía que la suma de nuestros sueldos no podía cubrir esa deuda gigantesca.
y menos aún con el futuro incierto que se les presentaba. Estaba completamente hundido. Ya no me gritaba ni se enfadaba conmigo. Simplemente se sentaba, abatido, pasándose las manos por el pelo. Su única esperanza ahora era la mina de oro de 15 millones de mi familia. Se aferraba a mí como un náufrago a una tabla. Elena, me cogió la mano. Su voz era un ruego desesperado. ¿Hay alguna noticia sobre la expropiación? Pregúntale a tu madre si podemos conseguir un adelanto. Con $500,000 podríamos pagar la deuda de Isabel. Hay que salvarla, Elena. Si no, esos tipos le cortarán una mano de verdad. Le miré, con una falsa expresión de compasión. Cariño, ya le he preguntado. Mi madre dice que hasta que no haya una resolución oficial, es imposible adelantar un céntimo. Si armamos jaleo ahora, podrían pensar que hay algo raro, investigarnos y estropearlo todo. Javier, desesperado, soltó mi mano y se dejó caer en la silla. Sabía que el pez estaba hambriento, al borde de la locura. Era el momento de lanzar el siguiente cebo, un cebo aún más grande y tentador. Esa noche, durante la cena, recibí casualmente una llamada. Lo había preparado todo con antelación. Le pedí a mi mejor amiga del hospital que me llamara y le di el guión. Puse el altavoz, fingiendo que estaba ocupada recogiendo la mesa. Hola, tía Laura. Dime, dije, usando un apodo cariñoso. Elena. La voz de mi amiga sonó apremiante. Te llamo rápido. ¿Te acuerdas del chalet en la finca del que te hablé? La semana que viene sale a subasta interna. Soy yo quien lo lleva desde el banco. El precio de salida es de 1,5 millones de euros. Un regalo. Esa casa vale más de 2,5 millones, pero como el dueño está en bancarrota, el banco necesita venderla ya para recuperar la deuda. Habla con tu marido. Es una oportunidad única. Solo se necesita liquidez. Javier, que estaba comiendo, se detuvo en seco al oír 1,5 millones, 2,5 millones. Aguzó el oído. Rápidamente respondí al teléfono con tono apenado. Ay, tía, ¿de dónde vamos a sacar nosotros tanto dinero? 1,5 millones. Me temo que no es para nosotros. Si conoces a alguien más, ofréceselo. Muchas gracias de todas formas. Pero qué tonta eres. Mi amiga actuaba de maravilla. Si no lo tienes, lo buscas. Si no compras esto, te arrepentirás toda la vida. La gente se mataría por una ganga así. Te lo ofrezco a ti primero porque eres de la familia. Piénsalo bien. La semana que viene se cierra. No habrá otra oportunidad. Mi amiga colgó. Suspiré y me volví hacia Javier. Es una amiga de mi madre. La llamo tía. Trabaja en un puesto alto en un banco. Siempre me ofrece inversiones, pero son todas millonarias. Nosotros no podemos permitirnos algo así. Javier no escuchaba mis palabras. Sus ojos brillaban con una luz febril, la de un ludópata desesperado. Elena, ¿un chalet que vale 1 millón más de su precio? ¿Es en serio? Sí, asentí. Pero está embargado. Es una subasta interna. Se necesita dinero en efectivo y un contacto como el de mi tía para conseguirlo a ese precio. Olvídalo, Javier. Estamos ahogados en deudas. ¿De dónde vamos a sacar 1,5 millones? Cuanto más lo descartaba yo, más se obsesionaba él. Se levantó de un salto y empezó a caminar de un lado a otro. No hay que olvidarlo, hay que encontrar la manera, murmuraba. 1,5 millones. Lo vendemos por 2,5. Ganamos 1 millón de euros. 1 millón. Dios mío, Elena, con ese dinero pagamos la deuda de Isabel, nos sobra un montón y arreglamos todo el lío de mis padres. Me miró como si yo fuera su salvación. Elena, llama a tu tía ahora mismo. Dile que lo compramos. Tenemos que comprarlo. Le miré, fingiendo estar asustada. ¿Estás loco? ¿De dónde sacamos el dinero? 1,5 millones. No lo sé, gritó. Ya pensaré en algo. Hipotecaré esta casa. Pediré dinero a mis amigos. Pero, aún así no llega, falta mucho. Volvió a mesarse el pelo. De repente, se detuvo. Una idea brilló en sus ojos. Una idea que yo estaba esperando. Me miró. Luego miró alrededor de la casa, con gesto calculador. Elena, ¿y si hacemos esto? ¿Y sí, nos divorciamos? Al decir esas palabras, su voz tembló ligeramente, pero su mirada era decidida. Me quedé de piedra. Por supuesto, una sorpresa perfectamente ensayada. Retrocedí un paso, con voz incrédula. ¿Qué has dicho? ¿Divorciarnos? En medio de todo este caos, ¿me pides el divorcio? Las lágrimas empezaron a asomar a mis ojos. Javier corrió a abrazarme. No, 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 lo has entendido mal, Elena. Sería un divorcio de conveniencia, solo en los papeles. Se apresuró a explicar, temiendo que su mina de oro se le escapara.
Lo aparté negando con la cabeza. No lo entiendo. Falso o no, sigue siendo un divorcio. Me desprecias por no poder tener hijos, y ahora que la familia tiene problemas, ¿quieres abandonarme? Empecé a llorar desconsoladamente. Que no, maldita sea. Javier parecía a punto de volverse loco. Me agarró por los hombros, obligándome a mirarle. Escúchame, Elena, analízalo. Eres inteligente, tienes que entenderlo. Respiró hondo, intentando hablar con claridad. Piénsalo. El chalet cuesta 1,5 millones. Si lo compramos como matrimonio, sería nuestra segunda vivienda. La ley es muy estricta ahora. Tendríamos que dar una entrada de al menos el 50%, casi 800,000 euros. Ni vendiendo esta casa llegamos. Hizo una pausa, observándome. Al verme seguir llorando, continuó con voz más dulce. Pero si nos divorciamos, yo me quedaré con esta casa, y tú te irás con las manos vacías en el acuerdo. ¿Entiendes? Le miré, confundida. ¿Con las manos vacías? ¿Me echas de casa? Casi gritó. Serías legalmente una persona sin vivienda. Serías compradora de primera vivienda. Y la ley dice que los compradores de primera vivienda solo necesitan un 30% de entrada. El 30% de 1,5 millones, ¿sabes cuánto es? Poco más de 450,000 euros. Solo eso. Sus ojos brillaban. 450,000 euros. Eso sí puedo conseguirlo. Hipoteco esta casa, pido un préstamo rápido. Lo conseguiré. Tú solo tendrías que ponerte como titular en la compra. ¿Lo entiendes? Estás empadronada aquí, cumples todos los requisitos. Dejé de llorar. Le miré, atónita. Su plan era realmente perfecto. Perfecto para mandarlo a la cárcel. Seguí fingiendo dudar. Pero, divorciarnos. Me da mucho miedo. ¿Y si me engañas? Tú te quedas con la casa. Yo me voy sin nada. Y si tienes un amante, usas esto como excusa para abandonarme. ¿Cómo puedo fiarme? Volví a sollozar. Era el momento de poner mis condiciones. Javier se mesó el pelo. No digas tonterías. ¿Qué amante? Solo te tengo a ti. Esta es la oportunidad de salvar a nuestra familia. Si no lo haces por mí, hazlo por Isabel. Si no pagamos la deuda, le cortarán una mano de verdad. Recurrió al chantaje emocional. Qué despreciable. Medité un momento. Luego levanté la cabeza y le miré fijamente, con una voz falsamente débil pero decidida. De acuerdo. Puedo aceptar. Puedo seguir tu plan, pero con una condición. ¿Qué condición? La que sea. Acepto lo que sea si firmas, exclamó Javier ansioso. Dices que yo me voy sin nada y tú te quedas con la casa. Y que yo compraré el chalet a mi nombre. Suena bien. Pero, ¿y si luego me das la espalda? El chalet se compraría con tu dinero. Si me lo reclamas, lo pierdo todo, analicé. Necesito una garantía. ¿Qué garantía quieres? Firmaremos un convenio regulador de divorcio, dije, con claridad. En él constará que tú te quedas con la casa familiar y yo no reclamo nada. A cambio, tendrás que darme 400,000 euros en efectivo. Será mi compensación por el daño moral. Con ese dinero en mi poder estaré tranquila. 400,000 euros, gritó Javier. Pides demasiado. Acabo de decirte que necesito 450,000 para la entrada, ¿y ahora me pides otros 400,000? ¿De dónde saco yo casi 900,000 euros? Negué con la cabeza. No es mi problema. Los 450,000 son para comprar el chalet, que al final será tuyo. Yo solo pongo el nombre. Estos 400,000 son para mí, la compensación por aceptar el divorcio. Si no estás de acuerdo, no hay trato. Prefiero esperar al dinero de la expropiación de mi madre. Dicho esto, me di la vuelta. Entré en la habitación y cerré la puerta de un portazo. Javier se quedó paralizado en el salón. 400,000 euros. Era una suma enorme. Pero comparada con el millón de beneficio del chalet y los 15 millones de la expropiación, era una miseria. Le oí caminar de un lado a otro, murmurando cálculos, golpeando la pared. Unos 10 minutos después, llamó a mi puerta. Elena, ábreme, por favor. No respondí. Elena, acepto. 400,000 euros. Los conseguiré. Siempre que aceptes firmar el divorcio y comprar el chalet, hay que hacerlo todo muy rápido. Abrí la puerta. Mis ojos estaban rojos, pero en una esquina de mis labios que él no podía ver, se dibujaba una sonrisa. ¿Lo prometes? Sollocé. Lo prometo, asintió, con firmeza. Firmaremos el acuerdo. Te daré los 400,000 en efectivo. Tú firmas el divorcio y nos haremos ricos juntos, Elena. Te lo prometo.
Me abrazó. Le dejé que me abrazara. Tiburón codicioso. No sabes que acabas de meterte tú solo en la jaula que te he preparado. Esos 400.000 euros son el precio que pagarás por tu estupidez y tu crueldad. Una vez cerrado el trato, Javier se lanzó a la búsqueda de dinero como una polilla a la llama. Necesitaba un total de 850.000 euros. 450.000 para la entrada del chalet de mi tía Laura y 400.000 para que yo firmara el divorcio. Era una cifra astronómica, especialmente después de que mi suegra hubiera dilapidado los ahorros familiares. Yo seguí yendo a trabajar, actuando como una esposa devota y preocupada. Le cocinaba sus platos favoritos, le preparaba zumos, le animaba. Vamos, cariño, tú puedes. Ya casi hemos superado lo peor. Javier, motivado por las palabras de su mina de oro, redobló sus esfuerzos. Corrió de un lado a otro, hipotecó nuestra casa, llamó a todos sus amigos y compañeros, pero a los pocos días ya había conseguido una gran suma. Esa mañana, mi móvil vibró. Un ingreso de 100.000 euros acababa de llegar a mi cuenta. El remitente, Javier Ruiz. Miré la cifra. Mi corazón latió un poco más rápido. 100.000 euros. El primer plazo de los 400.000 que me debía. Javier llegó a casa a mediodía, con aspecto cansado pero con una sonrisa de suficiencia. Ya te he transferido los primeros 100.000. ¿Los has recibido? Asentí, fingiendo gratitud. Sí, gracias, cariño. Estás trabajando demasiado. Pero, ¿de dónde has sacado tanto dinero tan rápido? Javier sonrió con desdén, una sonrisa que me repugnaba. No necesitas saberlo. Te dije que me encargaría. Tú solo prepárate. Este fin de semana presentamos la demanda de divorcio en el juzgado. Me acarició la cabeza. Tranquila, todo saldrá bien. Yo me encargo. Mentía. Sabía que mentía. 100.000 euros. En su situación actual, era imposible que los hubiera conseguido tan rápido. La hipoteca de la casa requería tiempo. No se tramitaba en unos días. ¿Préstamos de amigos? ¿Quién le prestaría 100.000 euros sabiendo que su familia estaba en la ruina? Una sospecha gélida me recorrió la espalda. Solo había un lugar del que Javier podía sacar tanto dinero tan deprisa, su empresa. Recordé aquel día fatídico en la consulta de ecografía. Recordé el nombre de su amante, Sofía Moreno. Trabajaba en contabilidad. Mi marido era jefe de ventas. Un jefe de ventas compinchado con una contable. La conexión era demasiado obvia. Necesitaba estar segura. No podía acusarlo sin más. Necesitaba pruebas. Decidí seguir a Javier yo misma. No podía contratar a un detective. Sabía que Javier estaría alerta. Pedí un día libre. La excusa, estrés por los problemas familiares. Necesitaba ir al médico. Esa mañana no fui al hospital. Conduje hasta una cafetería frente a la empresa de Javier y aparqué. Esperé pacientemente. Cerca del mediodía, Javier salió del garaje. No fue a comer con sus compañeros. Conducía solo, en dirección a la zona norte de la ciudad. Lo seguí, manteniendo una distancia prudencial. Javier no fue a casa. Entró en una urbanización de lujo, una de esas en las que, con su sueldo, no podría comprar ni el felpudo. Pasó la tarjeta de acceso y su coche desapareció en el garaje subterráneo. Aparqué fuera, con el corazón lleno de rabia. ¿Mantenía a su amante en un sitio así? ¿Con el dinero de quién? No podía entrar, solo podía esperar. Casi una hora después, Javier salió. Parecía tener prisa, pero ya no me importaba. Mis ojos estaban fijos en otra figura que salía del portal. Era Sofía. Su embarazo era evidente, de unos 6 o 7 meses. Llevaba un vestido premamá de marca y un bolso caro. No iba a trabajar, iba de compras. Con calma, se subió a un taxi que la esperaba. Seguí con la mirada el taxi y luego el coche de Javier, que se perdía en un cruce. Lo entendí todo. Estaba claro como el agua. Javier no solo era infiel, él y su amante vivían una vida de lujo, y el dinero para esa vida solo podía salir de un sitio, la empresa. Estaban malversando fondos, desangrando la compañía. Los 100.000 euros que me había transferido eran solo una pequeña parte de lo que habían robado. Estaban usando el dinero de la empresa para la entrada de un chalet ficticio, para pagarme a mí y para preparar su nueva vida juntos. Apreté el volante. Muy bien, Javier. No solo eres un marido miserable, eres un delincuente. Te has puesto tú solo la soga al cuello, y yo seré quien la apriete. No volví a casa de inmediato. Fui a una tienda de electrónica. Compré una grabadora diminuta. Sabía que mis pruebas no eran suficientes. Necesitaba su propia confesión. Presentamos la demanda de divorcio en el juzgado. Por ley,
Tendríamos un periodo de espera. Para Javier, esos días eran un infierno, un tiempo límite para conseguir el resto del dinero. Para mí, eran los días que necesitaba para dar los toques finales a mi plan. El ambiente en casa era peor que en un funeral. Javier apenas paraba por allí. Decía que tenía que reunirse con socios para conseguir préstamos. Yo sabía que iba a aquel apartamento de lujo, con su amante y su hijo bastardo. Mi suegro seguía siendo una sombra. Isabel y mi suegra, tras salir del hospital, también se habían instalado en nuestra casa. No tenían a dónde ir. Isabel se escondía en su habitación, aterrorizada por los prestamistas. Mi suegra se pasaba el día maldiciendo a su amante y llorando por el dinero perdido. Las dos mujeres que una vez me habían tratado con desprecio ahora vivían como parásitas. No se atrevían a decirme nada porque sabían que yo era la única esperanza de la familia. Esperaban mi dinero de la expropiación. Esperaban el chalet para beneficiarse de él. Ese silencio espantoso duró una semana. Ese domingo Javier dijo que tenía que irse fuera de la ciudad a ver a un viejo amigo para pedirle dinero. Sabía que mentía. Mi suegro había salido temprano. En casa solo estábamos mi suegra, Isabel y yo. Yo estaba en la cocina, preparando el almuerzo. Había colocado la micrograbadora debajo de la mesita de café del salón. De repente, sonó el timbre. Mi suegra, tumbada en el sofá, gritó con pereza. «Elena, abre la puerta, a ver quién es». Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Frente a mí estaba Sofía, de pie, con su enorme barriga, las manos en las caderas. Me miró de arriba a abajo con una expresión de desafío y desprecio. No tenía el aire de una amante que debe esconderse. Parecía una dueña que venía a reclamar su casa. Me quedé helada. No esperaba que se atreviera a venir hasta aquí. «¿Tú eres Elena, la mujer de Javier?», dijo con voz chillona. Antes de que pudiera responder, se coló dentro y entró directamente al salón. «Pues no eres para tanto. No sé cómo Javier te ha aguantado tanto tiempo». Mi suegra, Carmen, se incorporó al ver a una extraña. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? ¿Quién la ha dejado entrar?». Sofía miró a Carmen y sonrió con desdén. «Hola, Carmen. Usted es la madre de Javier, ¿verdad? Soy Sofía. Seguro que ha oído hablar de mí». Carmen se quedó de piedra. «¿Sofía? ¿Qué Sofía? Soy la futura esposa de Javier. Y esto», dijo, acariciando con orgullo su vientre, «es su nieto. Un varón. Su hija Isabel me hizo la ecografía. ¿No se acuerda?». Carmen se quedó boquiabierta. Sabía de la infidelidad de Javier. Sabía que la amante estaba embarazada, pero nunca la había visto en persona. Ahora, verla allí, con esa barriga, la dejó en shock. Isabel, al oír el jaleo, también salió de su cuarto. Al ver a Sofía, se quedó blanca. «¿Cómo te atreves a venir aquí?». Sofía soltó una risita. «¿Por qué no iba a atreverme? Esta pronto será mi casa». «Hola, Isabel. Gracias por la ecografía del otro día. Mi hijo está perfectamente». Isabel temblaba. No podía creer que aquella zorra se atreviera a airearlo todo. Yo, desde la puerta, empecé a temblar, pero era un temblor ensayado. Comencé mi actuación. «¿Qué? ¿Qué estáis diciendo?». Entré, tambaleándome. «Javier, ¿qué significa esto?». Sofía se volvió hacia mí, con falsa compasión. «¿Todavía no lo sabes?». «Pobre. Qué mal se está portando Javier ocultándotelo hasta ahora». Se sentó de golpe en el sofá cruzando las piernas. «Te lo diré yo. Javier y yo llevamos más de un año juntos. Estoy de 7 meses. Toda su familia lo sabe. Sus padres, Isabel, todos están deseando que nazca este niño. Javier está contigo por compromiso, porque eres una estirada que no puede tener hijos». Cada palabra era un eco de lo que había oído en la sala de ecografías. «Javier me lo ha prometido», continuó. «Está tramitando el divorcio. En cuanto acabéis, nos casaremos. Así que sé lista, firma de una vez y lárgate. No estorbes. Javier y yo necesitamos espacio para nuestra nueva familia». Me llevé una mano al pecho jadeando. Miré a mi suegra y a Isabel. «Carmen, Isabel, ¿es esto cierto? ¿Me habéis estado engañando todos?». Mi suegra e Isabel bajaron la cabeza. No se atrevieron a mirarme, no se atrevieron a negarlo. «Dios mío», grité, un grito que salía del alma. «Desgraciados, sois unos desgraciados». Corrí para abofetear a Sofía, pero ella fue más rápida. Se levantó y me empujó. «¿Qué haces? ¿Te atreves a pegarme? Llevo al heredero de esta familia». Justo en ese momento, la puerta se abrió. Javier entró. Dijo que se iba de la ciudad, pero había vuelto antes. Se quedó paralizado al ver la escena en el salón. Sofía, de pie, arrogante. Yo, llorando, despeinada. Su madre y su hermana,
mudas como estatuas. El mundo de Javier se vino abajo en un instante. Comprendió que su amante lo había echado todo a perder. Su plan de divorcio falso dependía de mi ignorancia. Necesitaba que yo, la mina de oro, firmara dócilmente, que comprara el chalet a mi nombre. Si me enteraba de que tenía un hijo, si montaba en cólera, anularía el trato. Lo perdería todo, el millón de beneficio del chalet y la esperanza de ver un céntimo de mi expropiación. El pánico hizo que Javier perdiera la cabeza. No vino hacia mí. Se abalanzó sobre Sofía. ¿Quién te ha dicho que vengas aquí? Rugió, con los ojos inyectados en sangre. ¿A qué has venido? ¿Quieres arruinarme la vida? Sofía, atónita, no esperaba esa reacción. Javier, ¿por qué me gritas? Solo he venido a decirle la verdad para que te deje en paz de una vez. Cállate. Javier le dio una bofetada que resonó en toda la sala. ¿La verdad? ¿Qué sabrás tú de la verdad? Lárgate de aquí. Vete a casa ahora mismo. Sofía, con la mano en la mejilla, no daba crédito. ¿Me has pegado? ¿Me pegas por esta mujer que no puede darte hijos? He dicho que te largues. Javier la agarró del pelo y la arrastró hacia la puerta. No le importó su embarazo. La empujó y ella cayó al suelo en el rellano. No vuelvas a aparecer por aquí nunca más. Fuera. Cerró la puerta de un portazo. Jadeaba, apoyado en la puerta. Luego, se volvió para mirarme. Yo estaba sentada en el suelo, llorando sin consuelo, temblando. Estaba interpretando el papel de la esposa traicionada, humillada hasta el extremo. Javier corrió hacia mí. No me levantó. Se arrodilló a mis pies. Elena. Elena. Me cogió las manos. Su voz era puro pánico. Escúchame, por favor. No la creas. Me tendió una trampa, me engañó. Ese hijo no es mío. Empezó una farsa ridícula. Negó al hijo varón que tanto había deseado. Elena, te juro que solo te quiero a ti, lloró. Era la primera vez que le veía llorar. Esa mujer me tendió una trampa. Quiere destruir nuestro matrimonio. No la creas. Por favor, sigamos con el plan del divorcio. Compraremos el chalet, te prometo que te lo daré todo. Te compensaré. Por favor, no me abandones ahora, te lo suplico. Se arrodilló, rogándome que no cancelara el divorcio de conveniencia, rogándome que no renunciara a la mina de oro. Miré al hombre arrodillado a mis pies. Asco. Solo sentía asco. Aparté mi mano. Le miré con los ojos vacíos. ¿Lo dices en serio? En serio. Te lo juro. Levantó 3 dedos. Ese hijo no es mío. Me encargaré de ella. Haré que desaparezca de nuestras vidas. Créeme, por favor. Le miré y asentí lentamente. La función debía continuar. Mi débil asentimiento fue como un salvavidas para Javier. Se levantó torpemente y me ayudó a sentarme en el sofá. Mi suegra y mi cuñada, tras presenciar la patética actuación de Javier, también comprendieron la situación. Sabían que yo era la mina de oro, y Sofía solo la gallina de los huevos de oro que aún no habían podido disfrutar. Ahora que la mina de oro casi se había perdido, también entraron en pánico. Elena, mi suegra se apresuró a cogerme la mano, con voz temblorosa. No escuches a esa zorra. De verdad que le tendió una trampa a Javier. En esta casa, la única nuera eres tú. Nadie puede reemplazarte. Isabel añadió rápidamente. Es verdad, Elena. Esa chica es del departamento de contabilidad. Es una manipuladora. Si te vas ahora, le estarás haciendo el juego. Tienes que quedarte. Tienes que luchar por Javier. Nuestra familia no puede romperse. Miré las 3 caras hipócritas que tenía delante. Unos temían perder el dinero, otros temían perder su sustento. Representaban a la perfección la farsa de una familia unida, y la grabadora bajo la mesa de café seguramente lo había captado todo. Respiré hondo y me sequé las lágrimas. Estoy muy confundida. Él me ha traicionado. Toda la familia me ha engañado. ¿En quién puedo confiar ahora? Javier se postró a mis pies. ¿En mí? Tienes que confiar en mí, Elena. Te lo ruego, te lo suplico. Si te vas, estoy acabado. Toda esta familia está acabada. Piensa en Isabel, piensa en mis padres. Estamos a punto de recibir el dinero. Vamos a comprar el chalet. No puedes rendirte ahora. No suplicaba por mi amor. Suplicaba por mi dinero. Guardé silencio un largo rato. Toda la habitación contuvo el aliento. Sabía que era el momento de ofrecer mi golpe de gracia. Levanté la cabeza y miré fijamente a Javier, mis ojos rojos, pero mi mirada más afilada. De acuerdo. Puedo perdonarte. Puedo no montar un escándalo por esto. Javier suspiró aliviado.
Sus ojos brillaron. Oh, Elena, sabía que me querías, pero le interrumpí. Que te perdone no significa que olvide. No puedo seguir siendo tu mujer. Me has hecho demasiado daño. La cara de Javier volvió a palidecer. ¿Qué quieres decir? ¿Aún así quieres cancelar el trato? No, negué con la cabeza. El plan de divorcio sigue adelante. Firmaré los papeles y compraré el chalet a mi nombre. Te ayudaré a ti y a tu familia a superar esta crisis. Los tres se quedaron atónitos. No esperaban que fuera tan magnánima. Engañada, traicionada, y aún así aceptaba un divorcio falso para salvar a la familia de su marido. Javier tartamudeó. ¿Lo dices? ¿Lo dices en serio? Aún así, ¿aceptas? Sí, asentí. Lo hago por tus padres, por Isabel, y porque durante 5 años también he sido parte de esta familia. Proyecté una imagen tan santa que hasta a mí me daba náuseas. ¿Y qué pasa con el bebé? Miré a Javier. Dices que no es tuyo, pero es una vida inocente. Has echado a su madre, ¿y si hace algo? Javier apretó los dientes. Le daré dinero y la mandaré de vuelta a su pueblo. Yo me encargo. No, volví a negar con la cabeza, mi voz llena de una falsa compasión. Eso sería cruel. A pesar de todo, te ha llamado padre. ¿Qué tal si hacemos esto? Después de divorciarnos y, bueno, de volver a estar juntos, yo adoptaré a ese bebé. Esta declaración fue aún más impactante que mi aceptación del divorcio. ¿Qué dices? Javier abrió los ojos como platos. ¿Adoptarlo tú? ¿Al hijo de esa? Sí, sonreí con tristeza. Yo no puedo tener hijos. Lo tomaré como un regalo del destino. Lo adoptaré y lo criaré como si fuera mío. Así, tú no pierdes a tu hijo y salvas tu honor. Y esa chica, al ver que trato bien a su hijo, no se atreverá a montar ningún escándalo. ¿Qué te parece? Javier me miró, estupefacto. No podía articular palabra. Mi suegra y mi cuñada también estaban boquiabiertas. A sus ojos yo ya no era una persona, era una santa estúpida, indulgente, y lo más importante, una santa con mucho dinero. Temblando, Javier me abrazó, llorando desconsoladamente. Elena, eres una santa. Perdóname, he sido un ciego. Te estaré agradecido toda mi vida. Te prometo que después de esto, te trataré como a una reina. Te lo compensaré todo. No necesito que me compenses. Le di unas palmaditas en la espalda mientras mi mirada se volvía gélida. Solo necesito que consigas el dinero, que me transfieras los 300.000 euros que faltan y que prepares la entrada del chalet. Del resto me encargo yo. Lo conseguiré. Te juro que lo conseguiré. Asintió Javier una y otra vez. Lo había conquistado por completo. Confiaba en mí ciegamente. No sabía que mi promesa de adopción era el golpe final, la garantía de que nunca podría echarse atrás. Acababa de renunciar a su único hijo por un beneficio que jamás existiría. Los días de espera para el divorcio estaban a punto de terminar. Javier, tras el shock de la visita de su amante, confiaba aún más en mí. Se las había arreglado para transferirme los 300.000 euros restantes. En total, ya tenía en mi poder los 400.000 euros en efectivo, la compensación que él mismo me había ofrecido. También se jactaba de tener listos los 450.000 euros para la entrada del chalet. Había hipotecado la casa, pedido dinero a prestamistas e incluso había desviado fondos de la empresa. Solo esperaba el día del juicio para finalizar los trámites, para que yo fuera oficialmente sin vivienda y pudiera firmar la compra del chalet. Sabía que era hora de bajar el telón. Necesitaba un escenario, uno lo suficientemente grande y concurrido, como para exponer toda la podredumbre de esa familia al mundo. Elegí el Parque del Retiro. Un fin de semana por la tarde estaría lleno de gente. Comencé mi plan con 4 mensajes desde un móvil con tarjeta prepago. El primer mensaje fue para la amante de mi suegro. Carmen, la mujer de Antonio, ha quedado con su amante joven en los bancos cerca de la fuente del Ángel Caído en el Retiro, a las 5 de la tarde. Ve y verás cómo se ríen de ti ese par. El segundo mensaje, para el gigoló de mi suegra. Antonio, el marido de Carmen, ha quedado con su amante en los bancos cerca de la fuente del Ángel Caído en el Retiro, a las 5 de la tarde. Ve y protege tu inversión, no dejes que la otra te lo quite. El tercer mensaje, para Sofía, la amante de Javier. Javier ha quedado conmigo a las 5 de la tarde en la fuente del Ángel Caído del Retiro. Dice que me va a dar una gran suma de dinero para que desaparezca. Ve y lucha por tu marido y el padre de tu hijo. El cuarto mensaje se lo di en persona a mi suegro, Antonio. Papá. Le dije con cara de preocupación. He visto a mamá arreglarse.
Se ha puesto su mejor vestido y se ha perfumado. La he oído hablar por teléfono. Ha quedado con alguien en el retiro esta tarde. Tengo miedo. Miedo de que ese tipo la vuelva a engañar. ¿No crees que deberías ir a ver qué pasa? Antonio, que llevaba semanas en silencio, al oír engañar, sus ojos se encendieron. Golpeó la mesa. ¿Todavía se atreve? De acuerdo, iré. Tengo que pillar a esa sinvergüenza con las manos en la masa. El plan era perfecto. A las 5 en punto en la fuente del Ángel Caído. Yo no estaría allí. Llegué antes y me senté en la terraza de una cafetería en un primer piso, con vistas directas a la fuente. Preparé la cámara de mi móvil. A las 5:10 llegó mi suegro. Con una camisa vieja y una gorra, se sentó en un banco alejado, fingiendo leer el periódico. A las 5 en punto, apareció mi suegra. Con un vestido de seda morado y un fuerte perfume. Se sentó nerviosa en un banco cerca de la fuente. Minutos después, su gigoló se acercó sigilosamente. Apenas se había sentado y había intentado cogerle la mano cuando... ¡Carmen! ¡Zorra! Antonio corrió hacia ellos. Sin mediar palabra, le dio una bofetada a mi suegra que la tiró al suelo. El gigoló, asustado, se levantó de un salto. ¿Usted quién es? Soy su marido. ¿Y tú quién coño eres? Rugió Antonio. Que me pegan, gritaba mi suegra. Justo en ese momento, desde dos direcciones distintas, otras dos personas se unieron a la escena. Antonio, ¿te atreves a pegarme a mí? Era la amante de mi suegro. Se abalanzó sobre él. Me dijiste que dejarías a tu mujer por mí. ¿Y ahora le pegas? El gigoló, al ver que alguien atacaba a Antonio, también se metió. ¿Te atreves a pegar a mi novia? 4 personas, 2 parejas de amantes, se enzarzaron en una pelea esperpéntica en medio del parque. Se insultaban, se arañaban, revelando todos sus secretos. Tú me engañas, y tú a mí también. Me has robado, me prometiste una casa. La gente empezó a remolinarse para mirar. Y entonces, apareció el último personaje. Sofía, con su enorme barriga. Vio a sus futuros suegros peleando como animales y se quedó de piedra. Papá, mamá, ¿qué hacéis aquí? ¿Dónde está Javier? La aparición de una mujer embarazada detuvo la pelea momentáneamente. Los 4 se giraron para mirarla. ¿Y tú quién eres? Siseó mi suegra. Soy Sofía, la futura mujer de Javier. Y este es vuestro nieto, gritó Sofía. Dios mío, exclamó la amante de Antonio. ¿Tu hijo Javier también es un infiel? ¿Sois todos una panda de degenerados? Cállate la boca. Antonio le dio otra bofetada a su amante. La pelea se reanudó, aún más violenta. Sofía, al ver que Javier no estaba y que la habían engañado, se volvió loca. Se metió en medio, intentando separarlos. Parad, parad todos. ¿Dónde está Javier? Devolvedme a mi Javier. En medio del caos, nadie supo quién fue. Un brazo se agitó y empujó a Sofía con fuerza. Ah, perdió el equilibrio y cayó de espaldas, golpeándose contra el suelo de cemento. Se quedó en el suelo, retorciéndose, agarrándose el vientre. Y entonces, vi cómo de debajo de su vestido empezó a salir un chorro de líquido, seguido de sangre. Ayuda, susurró. Mi hijo. La pelea cesó. Todos se quedaron helados. Sofía estaba de parto, allí mismo, en el parque. Con calma apagué la grabación. Todo había quedado registrado. Me levanté y salí de la cafetería. Pasé junto a la multitud, junto a Sofía, que se retorcía en un charco de sangre. Yo, una ginecóloga, no la ayudé. Era mi castigo personal para ella, pero saqué mi móvil y llamé a una ambulancia. Hola, emergencias. Hay una pelea en el retiro y una mujer embarazada se ha puesto de parto. Está sangrando mucho. Dense prisa. Colgué. El bebé no tenía la culpa, pero su madre y la familia de su padre sí. Nacer en medio del caos y el dolor era la consecuencia que debían pagar. El día del juicio fue 3 días después de la tragedia del parque. La vista de nuestro divorcio fue rápida. La sala era fría y solemne. Javier estaba sentado a mi lado, pero no me miraba. Había envejecido 10 años. Estaba demacrado, sin afeitar, con la mirada perdida. De vez en cuando, miraba hacia la puerta, como si temiera que alguien entrara. Vivía en un infierno. Sabía que, tras la pelea, Sofía había dado a luz prematuramente a un niño. El bebé estaba débil, en una incubadora, y el coste diario era astronómico. Sofía había perdido mucha sangre y casi muere. Aún estaba ingresada en el hospital. El escándalo de la pelea había salido en la prensa, y aunque no daban nombres, los rumores corrían por el vecindario. Sus padres no se atrevían a salir de casa. Javier tenía que pagar las facturas del bebé, de la amante y las deudas con los prestamistas. Estaba al límite. El juez,
Un hombre de mediana edad con rostro severo golpeó la mesa. Don Javier Ruiz y doña Elena Rodríguez. Este tribunal ha recibido su solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. El plazo de reflexión ha concluido. Les pregunto por última vez, ¿están seguros de que desean divorciarse? Javier se sobresaltó y se puso en pie. Con voz ronca dijo, sí, señoría, estamos de acuerdo. Es imposible continuar nuestra vida en común. El juez me miró. Doña Elena, ¿cuál es su postura? Me levanté serena. Señoría, yo también estoy de acuerdo en divorciarme. No hay posibilidad de reconciliación. En cuanto a los bienes gananciales, preguntó el juez. Javier se apresuró a decir, ya hemos llegado a un acuerdo privado. La vivienda familiar, cita en la calle X, será para mí. Doña Elena no reclama ningún bien. El juez me miró, extrañado. Doña Elena, ¿confirma usted esto? ¿Renuncia a su parte de la vivienda familiar? Sí, lo confirmo. Respondí con claridad. A cambio, don Javier ha aceptado compensarme con una suma de dinero que ya hemos acordado privadamente. En cuanto a los hijos. No tenemos hijos en común, dije, sin que me temblara la voz. El juez asintió. Si ambas partes están de acuerdo, este tribunal respeta su decisión. El mazo sonó seco. Se concede el divorcio a don Javier Ruiz y doña Elena Rodríguez. La sentencia es firme con efecto inmediato. Fin. 5 años de matrimonio terminados en 15 minutos. Salimos de la sala. Javier suspiró, pero parecía aún más cansado. Se volvió hacia mí, intentando sonreír. Ya está, Elena. Por fin. Sí, por fin, respondí. El dinero. Titubeó. Ya lo tengo todo. He hipotecado la casa. He sacado todo lo que podía. Los 450,000. ¿Se los transfiero ahora a tu tía? Incluso en ese momento seguía pensando en el chalet. Negué con la cabeza. No hace falta. Transfiéreme los 300,000 que faltan a mi cuenta, para hacer el total de los 400,000 acordados. Los otros 450,000, quédatelos. Javier se quedó de piedra. ¿Qué? ¿Qué dices? Que me los quede. Pero, ¿y el chalet? El plazo para la entrada acaba esta semana. Le miré, por primera vez en mucho tiempo, directamente a los ojos. Javier, ¿de verdad crees que todavía quiero comprar un chalet contigo? Empezó a entrar en pánico. ¿Qué quieres decir? Me lo prometiste. Eres una buena persona. ¿Buena persona? Me eché a reír. ¿Usas esa palabra para describirme? Después de que tú y toda tu familia me humillarais, después de que me engañaras y tuvieras un hijo, después de que renegaras de tu propio hijo por miedo a perder tu mina de oro, Javier palideció. Lo sabes todo. Lo sé desde el día en que perdí a mi bebé, dije con voz gélida. Lo sé desde el día en que, tumbada en una camilla, oí a tu hermana y a tu amante reírse de vuestro machote, mientras mi hijo acababa de morir dentro de mí. Javier retrocedió, como si le hubiera caído un rayo. ¿Qué? ¿Perder? ¿A tu bebé? Sí. Estaba embarazada de 8 semanas y lo perdí. El mismo día que descubrí que sois todos una panda de monstruos. Mi móvil vibró. Un mensaje de Javier. Por pura inercia, en su desesperación, me acababa de transferir los últimos 300,000 euros. Temía que me echara atrás. Guardé el móvil. Gracias por el dinero. 400,000 euros en total. Considera que es el pago por lo que hiciste, por el bolso, por las compresas y por el hijo que perdí. Javier temblaba. No, Elena, me has engañado. El chalet, la expropiación, todo es mentira. Ah, en eso te equivocas. Sonreí. La expropiación es real, y el chalet también. Simplemente, nunca serán tuyos. Me di la vuelta para marcharme. Elena, espera. Zorra, me has engañado, gritó corriendo hacia mí. 2 guardias de seguridad lo detuvieron. Quieto ahí. Esto es un juzgado. Me ha engañado. Me ha robado todo mi dinero. Devuélveme mi dinero, gritaba, forcejeando como un animal. No me giré. Salí del juzgado. El sol me dio en la cara. Respiré hondo. Por primera vez en 5 años, sentí que podía respirar. No volví a casa. Ya no tenía casa. Me había mudado a un pequeño apartamento unos días antes. Solo llevaba algo de ropa, mis documentos y 400,000 euros en el banco. Me senté junto a la ventana y me preparé una tila. Era hora de limpiar los últimos restos de basura. Saqué 3 móviles con tarjetas prepago. El primero para mi exsuegra, Carmen. Le envié un mensaje. Carmen, soy la persona que vio a Antonio con su amante. No se ha arrepentido.
Acaba de sacar los últimos 3.000 euros que le quedaban para dárselos a ella. Han quedado en el Hotel Palace, habitación 401. Si no vas rápido, se irá de viaje con ella y os dejará tirados. Pulsé enviar. La conocía. Una mujer que lo ha perdido todo y ve que su marido se gasta lo último en su amante se volverá loca. La segunda llamada fue para el prestamista de Isabel. Usé un distorsionador de voz. Hola, buscas a Isabel Ruiz, la que te debe $500,000. ¿Quién eres? Gruñó una voz. Soy una enfermera del hospital. Esa tía no tiene un duro. Se está escondiendo en la habitación 503 de medicina interna, fingiendo estar enferma para no pagar. Su marido acaba de darle una paliza y planea fugarse. Si os dais prisa, la pilláis. Colgué. Sabía que no preguntarían más. Solo necesitaban saber dónde estaba su deudora. La última llamada, la más importante. Usé mi propio móvil. Llamé directamente al despacho del presidente de la empresa de Javier. Hola. Hablo de parte de la doctora Elena Rodríguez. Tengo información urgente sobre un asunto de seguridad financiera que afecta a su empresa y necesito hablar directamente con el presidente. Unos segundos después, una voz grave respondió. Soy el presidente. Dígame, doctora. Señor presidente, acabo de divorciarme de mi marido, Javier Ruiz, su director de ventas. No le llamo por un asunto personal, sino para denunciar un delito. Javier Ruiz, junto con Sofía Moreno, de contabilidad, llevan mucho tiempo malversando fondos de su empresa. Tengo pruebas. ¿Qué pruebas tiene? Preguntó. Su voz se volvió más dura. Primero, han usado dinero de la empresa para comprar un apartamento de lujo a nombre de Sofía Moreno. Segundo, recientemente, Javier ha retirado una enorme suma en efectivo, varios cientos de miles de euros, para asuntos personales. Tengo los extractos bancarios de una parte de ese dinero, que me transfirió a mí, confesando que provenía de proyectos de la empresa. Sofía Moreno acaba de dar a luz prematuramente y está en el hospital. Javier está ahogado en deudas. Es el momento perfecto para una auditoría. Revisen los proyectos que ha firmado y los pagos que Sofía ha aprobado en el último año. Encontrarán la verdad. No esperé respuesta. Colgué, apagué los 3 móviles, rompí las tarjetas SIM y las tiré por el váter. Me terminé la tila. Las sirenas de las ambulancias, de la policía, los gritos, los lloros, todo empezaría pronto. Isabel sería arrastrada fuera del hospital por los prestamistas. Carmen montaría un escándalo en el hotel. Antonio sería la vergüenza del barrio. Y Javier. Javier se enfrentaría a una investigación por malversación. Con el dinero que me dio y el apartamento de Sofía, no podría negarlo. Iría a la cárcel. Todo había terminado. Volví a mi antigua casa por última vez, no para recordar, sino para recoger lo único que me pertenecía, mi título de medicina y mi pasaporte. La casa estaba destrozada. Javier había sido detenido en la oficina. La auditoría interna lo había destapado todo. Él y Sofía habían robado más de 1 millón de euros. La casa estaba precintada por el banco. Entré en nuestro antiguo dormitorio. Mi título estaba en la caja fuerte. Al abrirla, mis ojos se posaron en un rincón. El bolso de Louis Vuitton, el origen de mi humillación. Estaba tirado sobre un montón de ropa sucia. Lo cogí. Dentro estaba el caos de Isabel, pintalabios baratos, un espejo roto, pagarés. Como dijo Javier, pura basura. Fui a la cocina y lo vacié todo en el cubo de la basura. Me quedé con el bolso vacío. Fui a una tienda de artículos de lujo de segunda mano. Es auténtico y está como nuevo, dijo la dependienta. Podemos darle 2.000 euros. 2.000 euros por el honor y la carrera de Isabel. Una ganga. Acepté. El dinero se transfirió a mi cuenta. 402.000 euros. El comienzo de mi nueva vida. Salí de la tienda, me fui al aeropuerto y compré un billete a Tenerife. Necesitaba el mar, un lugar limpio para lavar todo el pasado. Mientras el avión despegaba, miré la ciudad hacerse pequeña. Allí abajo quedaba la cárcel de Javier, el psiquiátrico de Carmen, un anciano con medio cuerpo paralizado en una residencia pública y un bebé prematuro en una incubadora. Su infierno acababa de empezar. Yo volaba hacia mi propio paraíso. Un año después, volví a Madrid. No para visitar a nadie, sino para firmar la compra del chalet en la finca. Era real. Mi tía era real. Usé los 400.000 euros de Javier, mis ahorros y un préstamo para comprarlo. Ahora era mío. Hoy era nuestro aniversario de bodas. Conduje mi coche nuevo hasta la prisión. Solicité una visita con el recluso Javier Ruiz. Entré en la sala de visitas. Llevaba un vestido blanco, un maquillaje ligero. Me veía serena, feliz. La puerta de hierro se abrió y 2 guardias trajeron a Javier. Apenas lo reconocí.
Estaba flaco, demacrado, con la cabeza rapada. Al verme, sus ojos se inyectaron en sangre. «¡Tú!», gritó, abalanzándose contra el cristal. Los guardias lo sentaron a la fuerza. Con calma cogí el teléfono. Él cogió el suyo, temblando. «Hola, Javier. ¿Cuánto tiempo?», dije suavemente. «¿A qué has venido? ¿A reírte de mí?», gruñó. «Sé lo que ha pasado», asentí. «Tu padre tuvo un derrame, está en una residencia. Tu madre en un psiquiátrico. Y de Isabel no se sabe nada. Todo por tu culpa, zorra». «No, Javier», sonreí. «¿Recuerdas la expropiación? Era real. Mi madre acaba de recibir el último pago. 16 millones de euros». Javier se quedó boquiabierto. «¿Y el chalet? También era real. Es precioso. Me acabo de mudar. Lo compré con los 400.000 euros que me diste. Gracias por la entrada». «No», rugió, golpeando el cristal. «Es mi dinero». «No», reí. «Es dinero robado. El precio de tus 15 años de cárcel. El precio de renunciar a tu propio hijo. Es mío». Empezó a golpearse la cabeza contra el cristal. «Te mataré cuando salga». «No lo creo», dije serena. «Ah, por cierto, tu hijo está bien. Lo ha adoptado una pareja maravillosa. Tendrá una buena vida. Lejos de un padre ladrón, una madre buscona y una familia podrida». Fue el golpe final. «Adiós, exmarido». Colgué el teléfono, salí de la prisión. El sol brillaba. Respiré hondo. Había perdido un hijo, pero había enterrado a toda una familia. Estaba libre, completamente libre.